Una mujer apache había sido dejada atada como presa para los lobos, y un vaquero la encontró y se negó a abandonarla. Antes de entrar en la historia, no olvides dar me gusta al video y contarnos en los comentarios desde dónde nos ves. El viento bajaba desde el norte seco y cortante atravesando el desierto alto sin detenerse. La luz era débil, de esas que llegan al final del día cuando el sol ya ha renunciado a su calor. El suelo endurecido por la escarcha en las zonas de sombra desprendía un olor que mezclaba polvo frío y un leve tufo a carne rancia atrapada en pieles. Nayeli estaba atada a un viejo poste de cedro hincado profundamente en la pendiente. El poste, agrietado por un costado, todavía era lo bastante firme para soportar su peso. Tenía las muñecas amarradas muy arriba de la cabeza, con la soga hundiéndose en su piel hasta dejarle las manos entumecidas. Los tobillos también estaban sujetos, obligándola a permanecer erguida. El vestido de algodón, que alguna vez tuvo un color terroso, ahora estaba cubierto de polvo y mugre. Roto por un costado, dejaba al descubierto el contorno firme de su muslo. El escote torcido mostraba más de lo que ella hubiera querido. Respiraba entrecortado tanto por el frío como por el esfuerzo de mantener a raya el miedo. Llevaba horas así. Los hombros le dolían, las pantorrillas le ardían por los calambres, y los dedos quemaban por la falta de circulación. Cada intento de moverse para aliviar la tensión hacía que la cuerda se clavara más. Entre los arbustos, los lobos se desplazaban agachados, camuflándose entre la hierba seca y el matorral. Cuando el viento cesaba, podía oír el suave golpeteo de sus patas en la tierra. Estaban esperando. La habían dejado allí como castigo. El motivo poco importaba a quienes la ataron: un rencor de primo, un cuento falso contado a los hombres equivocados. La verdad no bastó para salvarla. Sabía que nadie de su gente vendría a buscarla. Esa certeza se le asentó en el pecho como una piedra helada. Había decidido que no lloraría ni suplicaría. Si ese era su final, lo enfrentaría de pie. Muy al sur, Luke Harlan avanzaba entre una serie de arroyos secos, buscando llegar al filo del cañón antes de que cayera la noche. No tenía un destino importante. Ya no lo tenía desde hacía años. Tiempo atrás había sido explorador de caballería, adelantándose a las columnas, hallando manantiales y pasos. Era un trabajo por paga nada más, pero le dejó demasiados recuerdos de lo que los hombres son capaces de hacer cuando nadie los vigila. Tras la guerra enterró a su esposa, vendió las pocas tierras que tenían y se dedicó a vagar con su caballo y lo que pudiera cargar. Ese día, estaba fuera porque moverse le resultaba más soportable que quedarse solo en una habitación. Había recorrido las tierras áridas casi toda la tarde, revisando una antigua ruta de trampas que solía usar. Fue entonces cuando el viento le trajo un sonido bajo y estirado aullidos. No era raro oírlos, pero había algo en cómo se superponían que le hizo tirar de las riendas y escuchar. Parecía que la manada estaba concentrada en un solo punto. Espoleó a su caballo hacia el norte con el rifle flojo en la funda. La línea de la cresta apareció ante él y el poste de cedro se recortaba contra el cielo gris. Al principio solo era una figura delgada, erguida, inmóvil. Luego el vestido rasgado llamó su atención, las cuerdas, el cabello oscuro agitándose con el viento. Se detuvo a unos 100 metros. Los lobos estaban a menos de 50, avanzando en semicírculos, tanteando hasta dónde podían acercarse. Sacó con calma el Winchester, accionó la palanca y apuntó al suelo justo frente al lobo más próximo. El disparo retumbó por toda la cresta, rebotando con fuerza en la roca. El animal se frenó de golpe, sorprendido, y luego giró para perderse entre los matorrales. Otro seguía demasiado cerca. Luke montó una segunda bala y la envió por encima de su cabeza. La manada se dispersó, deslizándose hacia las zonas bajas. Cuando el silencio volvió, desmontó con el rifle en la mano derecha. Sus botas crujían sobre la tierra helada. Escaneó la cresta, los arbustos, el horizonte. No estaba para buscar problemas, pero los problemas ya habían llegado. De cerca ella parecía más joven de lo que pensó. El rostro tenso, pero los ojos atentos, evaluándolo, sin saber aún si era mejor que los hombres que la habían dejado allí. Luke colgó el rifle al hombro y sacó el cuchillo del cinturón. Se acercó lo suficiente como para oler el polvo y el sudor en su piel. La hoja cortó la cuerda en sus muñecas y vio cómo la piel se abría en líneas rojas al liberarse la tensión.
Sus brazos cayeron, pero casi se desplomó con ellos, incapaz de sostenerse tras tantas horas. Él la sujetó antes de que tocara el suelo con un brazo alrededor de su cintura. A pesar del aire frío, estaba cálida. No dijo nada, pero apretó la mandíbula y se apartó de su agarre, en cuanto pudo sostenerse. Luke se agachó y cortó las ataduras de sus tobillos, luego se retiró para darle espacio. No le gustaba invadir el espacio ajeno. Sacó la cantimplora de la montura y se la ofreció. Ella dudó, pero bebió. El agua le escurrió por la barbilla en pequeños hilos. Tomó su abrigo del respaldo de la silla y lo colocó sobre sus hombros. Ella lo miró un instante antes de ajustarlo contra su cuerpo. Los lobos seguían cerca. Él podía oírlos rondar ahora manteniendo un círculo más amplio. Con un gesto de cabeza indicó el caballo. Ella entendió. Él la ayudó a subir a la silla, montó detrás y tomó las riendas. Su brazo la rodeó no para reconfortarla, sino para asegurarse de que se mantuviera firme. Se alejaron de la cresta con paso lento y seguro sin pronunciar palabra. El único sonido era el crujir del cuero, el ritmo constante de las pisadas y el viento cortando entre la salvia. Luke no sabía de dónde venía ella ni por qué la habían dejado para morir. Ella tampoco conocía qué clase de hombre era aquel que acababa de bajarla del poste. Por ahora lo único que importaba era que el poste de cedro quedaba atrás y que los lobos se desvanecían en la oscuridad. Luke mantuvo al caballo a un paso constante, cuidando cada irregularidad del terreno mientras el último hilo de luz se apagaba sobre el horizonte. El frío empezaba a calar con más fuerza, y sentía el peso de Nayeli recostarse contra él un poco más con cada kilómetro. No había pronunciado una sola palabra desde que la soltó, pero su respiración decía bastante al principio corta, y poco a poco más profunda conforme se alejaban del poste. En su mente seguía girando la misma pregunta que él había visto en sus ojos: ¿quién era él? ¿Y qué pretendía? Cuando el sendero descendió hacia una hondonada estrecha, el viento amainó. Luke aprovechó ese silencio para mirar atrás. Ni lobos ni jinetes, solo una larga franja de salvia y roca. Sabía que dejar el poste en pie le pesaría, pero la noche estaba cerca y no valía la pena arriesgarse 2 veces en un mismo día. Eso podía esperar. ¿Te duele en algún lado?, preguntó con voz baja, cuidando de no asustarla. Ella negó una vez con la cabeza. Sus manos seguían metidas en el abrigo que él le había dado, aferrándolo con fuerza. Era una prenda vieja con forro de cuero de búfalo, un bolsillo roto remendado con hilo rústico, pero lo bastante cálida para que no temblara sobre la montura. Medio kilómetro más adelante llegaron a la entrada de un cañón angosto, de donde salía una delgada columna de humo hacia el aire helado. Su cabaña estaba encajada contra la pared rocosa con el muro trasero construido directamente sobre la piedra para protegerse. A la izquierda, un pequeño corral vacío. Junto a la puerta, una pila de leña bien apilada bajo una lona. Luke bajó primero, luego le tendió las manos para sostenerla cuando ella descendió de la silla. Sus piernas cedieron en el primer paso, pero se recuperó antes de que él tuviera que sujetarla. Se quedó de pie, respirando despacio, con la mirada recorriendo el lugar. Aún sin preguntas, como si necesitara memorizar cada rincón. Por dentro la cabaña era sencilla pero firme. Una cama contra la pared del fondo, una mesa estrecha con 2 sillas estantes con algunos frascos de frijoles y café. Y una olla colgando sobre la estufa pequeña. Luke empujó la puerta contra el viento, puso el cerrojo y se quitó el sombrero. «¡Siéntate!», dijo señalando la cama con un gesto de cabeza. Ella dudó, pero se acercó y se acomodó con cuidado. Sus manos seguían bajo el abrigo, los dedos enganchados al forro, como si fuera lo único sólido que había tenido entre las manos en días. Luke llenó un vaso de hojalata del cubo de agua y se lo ofreció. Esta vez lo aceptó sin vacilar. Las marcas de la soga eran visibles ahora, líneas oscuras, alrededor de sus muñecas hinchadas y en carne viva. Apoyó el rifle contra la pared y, agachándose, sacó de una pequeña caja bajo la mesa una tira de tela limpia y media botella de whisky. «Esto va a arder», dijo con calma. Vertió un poco sobre la tela y la presionó suavemente contra su muñeca. Ella se estremeció apretando la mandíbula, pero no se apartó. Él repitió el proceso en la otra muñeca, manteniendo las manos firmes.
Cuando terminó, las cubrió con vendas nuevas. Ella lo miró durante todo el tiempo sin pronunciar palabra. Él podía sentir el peso de sus preguntas, cómo la había encontrado, por qué se había detenido, qué esperaba ahora. No la forzó a hablar. Andaba revisando unas trampas al sur de aquí, dijo al fin respondiendo al menos a una de ellas. Escuché a los lobos. Estaban demasiado juntos para estar cazando por su cuenta. Supuse que algo los mantenía en un solo lugar. La miró a los ojos. No esperaba encontrarte. Ella bajó la vista al suelo. Tras una larga pausa respondió: podrías haberme dejado. Las palabras fueron secas sin reto, solo como un hecho. Podría haberlo hecho, asintió, pero no me pareció correcto. No hubo más que decir. Se acercó a la estufa, la encendió y colocó una olla pequeña con frijoles a calentar. El aroma empezó a llenar la cabaña, y ella lo siguió con la mirada mientras él se movía. Cuando minutos después le deslizó un plato, ella dudó de nuevo, pero terminó comiendo a bocados pequeños y constantes, como si no quisiera desperdiciar nada. Cuando acabaron, Luke tomó una manta del estante y la dejó junto a ella, tutilla y en la cama. Tú usa esto esta noche, yo dormiré en el suelo. Ella volvió a mirarlo, buscando en su voz cualquier señal de que aquello tuviera un precio. No encontró nada. Él extendió su abrigo cerca de la puerta, se sentó con la espalda contra la pared y empezó a revisar el rifle a la tenue luz de la lámpara. Afuera el viento iba y venía. Ella se recostó lentamente, subiendo la manta hasta la barbilla. Él alcanzó a ver sus ojos abiertos en la penumbra, todavía observándolo aún, evaluando qué clase de hombre era. Luke sabía que la confianza no llegaría en una sola noche. Y estaba bien. Llevaba demasiado tiempo, solo lo suficiente para saber que algunas cosas no se pueden apresurar. Quizá mañana ella le diría quién la había dejado allí. Quizá no. Pero esa noche estaba viva, la puerta estaba atrancada y las paredes la protegían. Con eso bastaba. Luke se despertó antes del amanecer como siempre. La cabaña estaba fría, la estufa reducida a brasas. Se movió en silencio avivando el fuego. El roce del metal contra el hierro fue el único sonido. No miró hacia la cama hasta que las llamas prendieron de nuevo. Ella ya estaba despierta, él lo notó por la forma en que su cuerpo permanecía inmóvil, aunque sus ojos lo seguían desde la penumbra. ¿Dormiste?, preguntó él. Un poco, respondió ella con una voz baja y cautelosa, como si no estuviera segura de cuánto de sí misma entregar en la respuesta. Él sirvió café en 2 tazas de lata y colocó una frente a ella sobre la mesa. Dudó un momento, pero terminó incorporándose, envolviéndose con la manta sobre los hombros, y se sentó frente a él. Su cabello suelto dejaba caer mechones oscuros hacia adelante, mientras sostenía la taza caliente entre las manos. Luke sabía que no debía forzar una conversación, pero había cosas que necesitaba saber. No por curiosidad, sino porque una mujer amarrada a un poste no llegaba allí por casualidad, y el peligro rara vez permanecía en un solo lugar. Dijiste que podría haberte dejado, comenzó él. Eso significa que sabes que alguien podría seguir buscando para acabar lo que empezó. Ella lo miró apenas un segundo antes de bajar la vista al vapor que subía de su taza. Sí. Él esperó. Mi primo, dijo al cabo de una pausa, quería el rifle de mi padre después de que murió. Yo no se lo di. Les dijo a los demás que estaba comerciando con hombres de fuera de nuestra gente, que había traído deshonra. Su mandíbula se tensó. Algunos le creyeron, otros no les importó si era cierto. Luke no reaccionó más que con un leve entrecerrar de ojos. ¿Y te dejaron para los lobos? Ella asintió una vez. No es la primera vez que dejan a alguien así, pero sí la primera para mí. Eso le respondió una pregunta sobre por qué la había encontrado allí, pero le abrió otra. Si tu primo se entera de que sigues viva, volverá a intentarlo. Ella no dudó. Sí querrá que desaparezca antes de que alguien pregunte por qué mintió. Luke dejó la taza sobre la mesa. Entonces nos aseguraremos de que no te encuentre. Sus palabras eran claras, dichas como un plan, no como una promesa. Después del desayuno, pan arrancado de una hogaza pequeña y los frijoles que habían sobrado de la noche anterior. Luke le entregó un par de calcetas de lana y una camisa vieja que le quedaba amplia.
Ella las aceptó sin decir nada y se cambió en la esquina mientras él salía a revisar el caballo. El sol comenzaba a asomar sobre el borde del cañón bañando de luz amarilla pálida las llanuras. Huellas frescas marcaban la escarcha cerca del corral, 2 juegos de pisadas de caballo. Luke se agachó para examinarlas. No habían estado allí el día anterior. Quien fuera que las había hecho había pasado durante la noche lo bastante cerca como para ver el humo de la chimenea si estaban atentos. Al entrar de nuevo ella notó el cambio en su expresión. ¿Jinetes?, preguntó. 2, respondió él. No se detuvieron, pero pasaron cerca. Ella se irguió un poco más. Si son ellos, dijo él, ahora saben que estoy aquí. Tomó el rifle apoyado contra la pared y comenzó a revisar el mecanismo. Eso significa que no vamos a movernos solos por un tiempo. Ella lo observó trabajar, y había en su mirada algo distinto, menos recelo, más evaluación. Ella trataba de decidir si podía creer que él realmente pensaba protegerla, o si aquello no era más que un refugio momentáneo hasta que se cansara del riesgo. Luke no dijo en voz alta lo que pasaba por su mente, pero la verdad era sencilla. Había pasado demasiados años sin mover un dedo por nadie, y eso había terminado ayer cuando la bajó de aquel poste. Le enseñó dónde estaban los cubos de agua, el lugar donde guardaba las balas de repuesto, y cómo deslizar el cerrojo de la puerta si alguien intentaba entrar cuando él no estuviera. Ella escuchó atenta, grabando cada indicación en su memoria. Para el mediodía la escarcha ya se había deshecho sobre la tierra. Trabajaron codo a codo partiendo leña. Ella blandía el hacha con precisión controlada. Cada golpe dejaba claro que no era ajena al trabajo duro. En un momento lo sorprendió mirándola, y le dijo, «¿Piensas que no puedo?» «Pienso que sí puedes», respondió él con naturalidad, regresando a su montón de troncos. Cuando la luz empezó a caer, Luke dio una vuelta lenta más allá del corral, repasando el horizonte. No había jinetes a la vista, pero las huellas de la mañana seguían frescas en su mente. Dentro ella, había encendido la estufa y una olla con estofado de conejo burbujeaba lentamente. El aroma llenaba la cabaña, haciendo que el lugar se sintiera menos como una parada provisional y más como un hogar. Comieron en silencio hasta que ella dejó la cuchara sobre el plato. «¿Por qué estabas realmente en las tierras malas?», preguntó mirándolo fijo. «Costumbre», contestó él. «Voy donde hay silencio, sin nadie a quien responder». «¿Y entonces por qué responderme a mí?» Luke sostuvo su mirada un largo momento. «Porque dejarte ahí me habría hecho igual que los que te amarraron». Ella no dijo nada después de eso, pero en sus ojos apareció una suavidad que él no había visto antes. Esa noche, cuando él tomó su lugar en el suelo, ella no se limitó a observarlo desde la cama. Dijo en voz baja, «Buenas noches, Luke». Era la primera vez que pronunciaba su nombre, y para él valía más que cualquier agradecimiento. La mañana llegó con una quietud que a Luke no le gustaba. No había viento, ni aullidos lejanos de coyotes, ni movimiento en los matorrales más allá del corral. Según su experiencia, un silencio así significaba que algo estaba cerca observando. Ya estaba en la estufa sirviendo café cuando Naeli se movió. Ella se incorporó en la cama, el cabello suelto sobre los hombros, la manta cayendo lo suficiente para mostrar los moretones en la clavícula. No los había visto claramente antes. Él colocó la taza sobre la mesa para ella. «¿Esos son de la cuerda?», preguntó. Algunos, respondió apretando la manta contra sí. Algunos de antes. No insistió en saber más. Comprendía lo que quería decir. Las marcas de soga eran del poste, pero los moretones más profundos, ya amarillentos en los bordes, venían de tiempo atrás. Guardó la información sin mostrar lo que sentía. En su interior era otra cuenta pendiente que el primo de ella y sus hombres tendrían que saldar si regresaban. Mientras compartían el pan y el tasajo que quedaba del día anterior, Luke mencionó a los jinetes que habían pasado durante la noche hacía 2 días. «Si eran hombres de tu primo, quizá andan dando vueltas para ver si sigues viva». «¿Los has visto cabalgar juntos alguna vez?», preguntó. Sí, respondió sin vacilar. Uno tiene una cicatriz que le cruza la mejilla izquierda. El otro lleva un abrigo azul del ejército, incluso con calor. Ese detalle le sería útil a Luke. Guardaría en la memoria esas señas si volvía a cruzarse con ellos.
Sabía desde hacía mucho que recordar la ropa de un hombre o la forma en que se movía podía significar la diferencia entre detectar un peligro a 100 metros o darse cuenta demasiado tarde. Después del desayuno, Luke entró la silla y las riendas para aceitar el cuero. Si vamos a buscar provisiones, dijo, iremos juntos. No hay razón para que te quedes sola aquí. Ella no discutió, lo que le indicó que ya había pensado en los mismos riesgos que él. Salió con él mientras ensillaba el caballo. El crujir de la escarcha bajo sus mocasines acompañaba el gesto de apretarse más el abrigo de Luke. Sus ojos recorrían el terreno abierto como si esperara ver jinetes aparecer en el horizonte. El sendero hacia la pequeña tienda era angosto, serpenteando entre matorrales y hondonadas secas. Hablaron poco, pero Luke notó que ella mantenía la cabeza erguida incluso al cruzar zonas despejadas, negándose a mostrarse como una presa, aunque parte de ella aún lo sintiera así. En el puesto, Luke intercambió harina, sal, una lámpara, aceite y un rollo de soga delgada. Se dio cuenta de que el tendero dirigía la mirada a Nayeli más de una vez. No le gustó, pero mantuvo la voz firme al pedir lo último, un pequeño corte de tela de algodón. Ya fuera de la tienda, Nayeli dijo en voz baja, «Los hombres me miran como si ya supieran cuánto valgo». Luke se acomodó la correa del costal de harina sobre la montura. «Entonces están mirando mal. Lo que piensen no cambia la verdad». No añadió nada más, pero ella pareció tomar algo de esas palabras. De regreso se detuvieron en un arroyo estrecho para dar de beber al caballo. Luke observó sus manos cuando ella se inclinó para tomar agua, ásperas por las sogas, y el trabajo, pero firmes. «¿Sabes manejar un rifle?», preguntó. «Sí». Él señaló la silla. «Entonces lo llevarás cuando salgamos a cabalgar. Cuando un problema ve a alguien armado, lo piensa 2 veces». Ella no sonrió, pero en su expresión apareció un leve cambio, quizá orgullo, quizá alivio, por no ser tratada como alguien que deba esconderse. Llegaron a la cabaña justo cuando la luz comenzaba a apagarse. Luke revisó el perímetro antes de entrar buscando huellas nuevas. No encontró ninguna, aunque la sensación de ser observado seguía allí. Dentro, mientras ella guardaba la harina y la tela, él dejó el rifle al alcance sobre la mesa. Aquella noche, después del guiso, el aire en la cabaña parecía más denso y cargado de una tensión silenciosa. Terminada la cena y con la luz de la lámpara convirtiendo la cabaña en un pequeño rincón de calor en medio de la oscuridad, ella habló desde la cama. «Si mi primo viene, me vas a echar». No respondió Luke, sin apartar la vista del trapo con el que frotaba la culata del rifle. «Si viene, lo enfrentaré aquí». Guardó silencio un buen rato antes de decir, «Entonces me quedo». No era todavía una promesa de confianza, pero sí la primera vez que decía que se quedaba por voluntad propia. Para Luke eso bastaba para saber que había hecho lo correcto desde el momento en que la desató de aquel poste. Durante la noche el viento cambió y trajo consigo un olor a leña quemada desde un lugar donde no debía haberlo. Luke lo notó en cuanto salió al amanecer. No venía de su chimenea. Era un humo más tenue arrastrado desde lejos, y la dirección le decía que provenía del sur, cerca de la cresta. No le gustó. Humo en ese rumbo significaba que alguien acampaba en un sitio donde normalmente no lo hacía nadie. Nayeli ya estaba despierta, sentada a la mesa con la manta de lana sobre los hombros. Lo observó calzarse las botas y dijo, «Algo no está bien». «¿Puede ser?», contestó Luke, manteniendo la voz tranquila. «Quédate adentro mientras reviso». Ensilló el caballo sin prisa, pero con determinación. Antes de montar, tomó el segundo rifle de la pared, lo cargó y lo dejó sobre la mesa junto a ella con el cerrojo suave. «Si alguien entra por esa puerta y no soy yo, no esperes a que hable». Ella lo miró fijamente durante un instante y luego asintió. El trayecto hacia la cresta fue lento. Luke manteniéndose en terreno bajo. Localizó el campamento antes de entrar en rango de tiro, 2 caballos atados a un pino solitario y sus jinetes agachados junto a una fogata pequeña. Incluso a esa distancia vio lo que temía un hombre con una chaqueta azul del ejército y otro con una cicatriz pálida que le cruzaba de pómulo a mandíbula. Se mantuvo agachado, rodeó el lugar y volvió sin ser visto.
Cuando empujó la puerta de la cabaña, Nayeli estaba justo dentro con el rifle en las manos, observando el resquicio bajo la puerta como si pudiera leer la amenaza en la luz. «Están aquí», dijo Luke sin rodeos. «Son los hombres de tu primo. Están acampados en la cresta», añadió. Ella apretó la mandíbula. «Si están ahí, él está cerca. Tal vez. O tal vez los envió para ver si sigues viva», respondió Luke dejando el sombrero sobre la mesa. «De cualquier forma no les vamos a dar ventaja. A partir de ahora no sales sin mí». El resto de la mañana trabajaron como si fuera un día cualquiera partiendo leña, remendando el borde del techo. Pero ambos mantuvieron el oído atento, esperando el sonido de cascos. Luke le explicó algunas cosas que ella aún no conocía de la cabaña, dónde estaba la segunda puerta baja y oculta tras los matorrales en la pared trasera. Cómo las tablas del lado opuesto podían soltarse para cubrir las ventanas en cuestión de minutos. Ella escuchó con atención grabando cada detalle en la memoria. Alrededor del mediodía, Luke le entregó su cuchillo. «Muéstrame cómo lo usas». Ella no dudó. Adoptó una postura firme, la hoja sujeta con seguridad, y se movió con golpes cortos y precisos, sin un solo movimiento desperdiciado. Él supo entonces que alguien ya le había enseñado, quizá su padre. Cuando volvieron a entrar, la atmósfera entre ellos había cambiado. Ya no era solo la mujer que había rescatado de aquel poste. Ahora formaba parte de la defensa de la cabaña, del pulso mismo del lugar. Esa noche, el viento volvió a soplar fuerte, haciendo golpear las contraventanas. Cenaron en silencio hasta que ella finalmente preguntó lo que había permanecido entre ellos desde el principio. «¿Por qué ayudarme? No me conoces. No sabes». Luke dejó la cuchara sobre la mesa. «He visto a demasiados morir porque nadie quiso meterse en problemas. No voy a repetirlo». Ella lo observó como si buscara una rendija en una puerta. Él sostuvo su mirada sin vacilar. Entonces lo afrontó. Sus ojos se suavizaron apenas lo suficiente para que él notara que algo en ella había cambiado. Aún no era plena confianza, pero estaba más cerca que el día en que la liberó. Esa noche, cuando él se acomodó en el suelo, ella no se limitó a mirarlo desde la penumbra. Dijo en voz baja: Me alegra que llegaras cuando lo hiciste». Luke se recostó oyendo el viento afuera, y pensó que por primera vez en mucho tiempo, él también se alegraba de haber llegado. Al amanecer el viento había cesado, pero el frío húmedo se colaba hasta los huesos. Luke salió a partir leña, escaneando el horizonte por costumbre. Entonces los vio dos jinetes a lo lejos avanzando despacio. Demasiado lejos para distinguir rasgos, pero lo bastante cerca para saber que venían hacia él. No seguían el sendero directo, se iban abriendo paso por las hondonadas para usar el terreno como cobertura. Eso solo ya le decía lo suficiente. Regresó a la cabaña sin hacer ruido que pudiera delatarlos. Nayeli estaba en la mesa trenzándose el cabello. Alzó la vista leyendo su expresión antes de que él hablara. «¿Vienen?», preguntó ella. «Vienen», respondió él. Bajó el rifle de la pared y lo dejó sobre la mesa. «Los hombres de tu primo, cicatriz en la mejilla, chaqueta de ejército, tal como dijiste». Sus manos se detuvieron. «Si me ven, avisarán». «Él vendrá». «Entonces no van a verte», dijo Luke. Él tomó la manta de la cama y se la lanzó. «Ve al hueco bajo el piso, quédate agachada. No salgas hasta que yo te lo diga». «Sé disparar», le recordó ella con un tono firme. «Lo sé, pero ahora necesito que crean que ya no estás, no que te escondes aquí». Ella lo observó unos segundos como si quisiera discutir, pero terminó asintiendo y caminó hacia la puerta trasera oculta. Antes de desaparecer por ella, preguntó: «¿Qué les vas a decir la verdad?», respondió él. «Que no estás aquí, solo que no sabrán por qué». Luke salió al exterior dejando la puerta entreabierta como si no tuviera nada que ocultar. Cuando los jinetes llegaron al corral, él estaba recargado en un poste de la cerca, el sombrero bajo las manos relajadas, pero lo bastante cerca de su arma para que importara. El hombre con la cicatriz esbozó una sonrisa seca. «Oí que te han visto con una mujer apache más o menos de esta estatura, cabello negro». Luke encogió los hombros.
Hace meses que no tengo compañía, quizá deberías revisar tus fuentes. El hombre del abrigo militar se movió en la silla escudriñando la cabaña. Sabemos que estuvo cerca de la cresta. Sabemos que no se fue sola. Los ojos de Luke permanecieron fijos. ¿Me estás llamando mentiroso? No hubo respuesta, pero los caballos se inquietaron en el silencio. Luke dejó que la tensión creciera hasta que el aire se volvió pesado. Luego se separó del poste. No sé qué les han contado, pero aquí no van a encontrar lo que buscan. Mejor den media vuelta mientras el camino sigue abierto. La sonrisa del hombre con la cicatriz se borró. Volveremos, dijo sin emoción. Quizá con más hombres. Trae a quien quieras, respondió Luke. No cambiará mi respuesta. Ellos giraron las monturas con lentitud, asegurándose de que él los viera irse sin prisa. Cuando desaparecieron tras la colina, Luke esperó 10 minutos más vigilando que no regresaran por detrás. Dentro, Naele salió del escondite sacudiendo el polvo de su vestido. «Le van a avisar», dijo en voz baja. Probablemente asintió Luke, colgando el rifle en la pared. «Eso significa que tenemos días tal vez menos antes de que decida qué hacer». Ella se quedó inmóvil mirándolo directo. «Aún podrías decirme que me vaya». «Podría», contestó Luke, «pero no lo haré». Por primera vez ella no apartó la mirada. «Entonces pelearé contigo cuando vengan». Él inclinó la cabeza en señal de acuerdo. Había pasado años solo y ahora entendía que algo había cambiado. Ya no planeaba solo para sí mismo, y por la firmeza en los hombros de ella tampoco ella lo hacía. Los 2 días siguientes transcurrieron con una tensión que ninguno necesitó nombrar. Luke mantenía el rifle siempre cerrado, ya fuera apoyado contra la mesa mientras comía recostado sobre su rodilla, cuando se sentaba junto a la estufa, o cruzado sobre el arzón al revisar la cerca más lejana. Naele se ocupaba dentro remendando una de sus camisas y cortando la pieza de tela que él había conseguido en un trueque, aunque sus ojos regresaban una y otra vez a la ventana como esperando ver movimiento. Al amanecer del tercer día, Luke fue el primero en notar la polvareda. Una nube baja avanzaba sobre la llanura viniendo directo hacia ellos. Un jinete al frente, 2 detrás, y otro par abiertos hacia los costados. No era una visita casual, era una batida. Contó 5 caballos en total. El que guiaba la marcha montaba erguido, seguro de sí. Incluso a esa distancia Luke supo que era su primo. Entró de nuevo en la cabaña. «Ya están aquí». Naele se levantó de la mesa sin necesidad de preguntar quiénes eran. Ya tenía puestos sus mocasines y el rifle en las manos antes de que él pudiera decir algo más. «Esta vez no voy a esconderme», dijo ella. Luke la observó unos segundos y luego asintió con un leve gesto. «Está bien, pero te quedas detrás de mí hasta que te diga lo contrario». Salieron juntos. Los jinetes acortaron la distancia hasta que el de adelante detuvo su caballo a unos 30 metros de la cabaña. Era alto, de hombros anchos, el cabello recogido con una tira de cuero. La seguridad en su rostro no era vacía, era la de un hombre acostumbrado a dar órdenes y verlas cumplidas. Pasó la mirada de Luke a Naele y sonrió sin calidez. «Veo que los lobos no terminaron lo que empezaron». La voz de Luke fue plana. Tenían mejores cosas que hacer. Los ojos del primo se entornaron antes de volver a fijarse en Naele. «Ya has causado suficientes problemas. Baja y olvidaré el insulto». Ella dio un paso al frente, el rifle firme entre las manos. «Mentiste. Te llevaste el rifle de mi padre y dijiste que me vendía a forasteros. No iré a ninguna parte contigo». Luke mantuvo su atención en los hombres del primo vigilando sus manos. «Ese rifle del que habla todavía lo tienes». El primo ladeó la cabeza. «Ahora es mío. Pasó a mí cuando la expulsaron». «No es así como ella lo cuenta», dijo Luke. «Y si viniste por él, te irás sin llevártelo». El del rostro marcado se movió en la silla, la mirada fija en las manos de Luke. El hombre del abrigo azul del ejército deslizó lentamente la mano hacia su arma. Luke lo notó, pero no se movió. Aún. La sonrisa del primo volvió más fina esta vez. «¿Te pondrías de su lado sabiendo los problemas que eso traerá?» La respuesta de Luke fue serena. «Ya estoy aquí de pie». Durante un largo instante nadie se movió.
Luego el primo se inclinó hacia adelante en la silla de montar. «Volveremos», dijo con voz grave. «Y cuando lo hagamos, desearás haberla entregado». Luke no se inmutó. «Trae a más hombres si quieres. No cambiará cómo termina esto». El primo giró su caballo sin añadir nada más. Sus hombres lo siguieron, pero el mensaje era claro: aquello no había terminado. Cuando el polvo se asentó, Luke bajó el rifle. Naelle permanecía a su lado con la mandíbula tensa, pero las manos firmes. «Vendrán de noche», dijo ella. «Tal vez», respondió Luke, «pero ahora sabemos que es él. Y ahora él sabe que estamos listos». Dentro, Luke colgó el rifle en la pared a mano por si hacía falta. Pasaron el resto del día trabajando juntos, reforzando las contraventanas y apilando leña dentro. El aire entre ellos había cambiado. Ya no era solo precaución, sino un acuerdo tácito. Lo que viniera lo enfrentarían juntos. Esa noche el ambiente no traía viento ni aullidos de coyotes, ni movimiento en los árboles. Solo esa calma que Luke había aprendido a reconocer como advertencia. El fuego de la estufa ardía abajo, proyectando un resplandor anaranjado sobre las paredes de la cabaña. Luke estaba sentado a la mesa limpiando su rifle por tercera vez en el día. No porque lo necesitara, sino porque quería tenerlo listo sin duda alguna. Naelle en el borde de la cama revisaba las balas y el Winchester de repuesto que él le había dado. No hablaron mucho. El silencio era medido, no incómodo. Ella lo rompió primero. «El rifle de mi padre», dijo, «era un Springfield. Me dijo que sería mío cuando tuviera la edad suficiente. Mi primo lo tomó el día después del entierro. Les dijo a todos que no era digna de conservarlo». Luke levantó la mirada. «Por eso no huiste cuando te ataron a ese poste Huey», una vez respondió ella con frialdad. «Me atraparon. Sabía que si me iba otra vez sin él, perdería lo último que tenía de él». Él asintió guardándose esa pieza de información. Entendió que ese rifle no era solo un objeto, sino su línea de defensa. Casi a medianoche llegó el sonido. Al principio tenue casco sobre tierra helada, avanzando con cuidado para no hacer ruido. Luke se acercó a la ventana, levantó una contraventana lo justo para ver la llanura iluminada por la luna. Siluetas bajas avanzaban pegadas al suelo, 5 jinetes otra vez, pero ahora más dispersos, intentando entrar desde distintos ángulos. «¿Ya están aquí?», dijo él. Naelle cruzó hasta la mesa, el rifle en las manos, la mirada afilada. «¿Esperamos a que se acerquen?», preguntó ella. «Los dejamos acercarse lo suficiente para que crean que nos tienen», contestó Luke. «Y entonces nos aseguramos de que no lleguen más lejos». Apagó la lámpara, dejando solo el resplandor tenue que escapaba de la estufa. Cada uno tomó su lugar: Luke en la ventana frontal, Naelle cubriendo el flanco lateral. El galope retumbó hasta quedar justo al otro lado del corral. Desde la oscuridad una voz grave rompió el silencio. Luke Harlan, la entonación del primo era tranquila, casi cordial. Última oportunidad para entregarla. «No hace falta que nadie salga herido». Luke alzó la voz para que llegara lejos. «Ya has hecho suficiente daño. Aquí no habrá más esta noche». Silencio. Luego la voz del primo volvió más cortante. «Entonces nos la llevamos». Fue en ese momento cuando la primera sombra cruzó el patio. Luke disparó una vez. El estampido rebotó en la noche. Un hombre cayó de su montura golpeando la tierra con fuerza. Los cascos se agitaron nerviosos. Desde el costado de la cabaña el tiro de Naelle sonó apenas un segundo después. Otro jinete soltó una maldición y se replegó. El primo permaneció montado en la penumbra. «¿Crees que podrás salir de esto a tiros?» «No lo pienso», respondió Luke. «Lo hago». 2 detonaciones más rompieron el aire, las suyas y las de Naelle precisas y controladas. Otro caballo huyó sin jinete. Las 2 siluetas restantes retrocedieron hacia la cresta, reorganizándose. La figura del primo se quedó un instante más, luego giró y se perdió en la oscuridad. Luke mantuvo el fusil firme hasta que el galope se desvaneció por completo. Entonces lo bajó. Dentro Naelle respiraba agitada pero firme, el rifle aún en las manos. «Volverán», dijo en voz baja. «No esta noche», replicó Luke. «Y la próxima sabrán que no somos la presa fácil que imaginaron».
Cerró las contraventanas, avivó el fuego y sirvió 2 tazas de agua. Al poner una frente a ella, notó en su mirada algo distinto, no solo confianza, sino una certeza silenciosa. «No tenías que pelear por mí», murmuró ella. «Sí tenía», contestó él. Por primera vez desde que la había liberado del poste, ella sonrió pequeña, cansada, pero genuina. Para Luke, eso bastaba para saber que habían cruzado un punto del que ninguno volvería atrás. A la mañana siguiente, el suelo frente a la cabaña contaba toda la historia. Huellas hondas en la tierra helada, zonas revueltas donde los hombres habían caído, y un rastro que se perdía hacia la cresta por donde huyeron los que sobrevivieron. Luke lo observó a la luz fría del amanecer, notando cómo las huellas se dividían 3 jinetes hacia el sur, 2 al oeste. El primo no se había alejado mucho. Por el rastro era claro que habían acampado en las hondonadas, probablemente para reagruparse. Luke sabía que si no ponían fin a esto, ahora seguirían viniendo hasta que uno de los 2 bandos desapareciera. Dentro, Naele estaba sentada a la mesa limpiando el rifle que había usado la noche anterior. Sus manos se movían firmes con esa concentración que delataba que llevaba horas pensando lo mismo que él. Esto no había terminado. Cuando él volvió a entrar, ella le alzó la vista. «¿Vas a ir por ellos?» «No vamos», respondió Luke. «Voy yo». Sus ojos se entrecerraron. «¿Crees que voy a quedarme aquí esperando a ver si vuelves?» «No». No discutió mucho. Sabía que ella tenía razón. Si su primo la veía plantarse frente a él con un rifle, aquello acabaría de una manera en la que Luke no podría hacerlo solo. Salieron justo después del amanecer siguiendo la vereda del sur. El viento cortaba sobre la llanura y traía un leve olor a humo de leña. En menos de una hora lo encontraron un pequeño campamento pegado a una pared de roca, 3 caballos amarrados cerca. 2 hombres calentaban las manos junto al fuego, y un tercero apartado tenía un Springfield sobre las piernas. A Naele se le cortó la respiración al verlo. «Es suyo», dijo con voz baja pero firme. Luke frenó el caballo. «Si recuperamos el rifle aquí, termina todo». Desmontaron a unos 100 metros y avanzaron a pie cubriéndose con las rocas. A 30 metros Luke salió primero, rifle en alto. «Deja el rifle en el suelo y aléjate del fuego». Los hombres se quedaron inmóviles. El primo levantó la vista despacio con una mezcla de sorpresa y desafío. «Deberías haberte quedado en tu cabaña, Harlan». «Tal vez», respondió Luke. «Pero no me gusta esperar a que el problema llame 2 veces a la puerta». Naele apareció entonces por detrás de las rocas apuntando directo a su primo. «El rifle ahora». Él soltó una risa breve y seca. «¿Crees que puedes quitármelo?» «No lo creo», dijo ella. «Lo sé». Algo en su voz lo hizo dudar. Poco a poco dejó el Springfield en el suelo y dio un paso atrás. Sus hombres se movieron, pero una sola mirada al cañón de Luke los mantuvo en su sitio. Naele avanzó, levantó el rifle y revisó la recámara antes de colgárselo al hombro. «De mi padre», dijo simplemente. Luke mantuvo la vista en el primo. «Aquí se acaba. Si te acercas a menos de 15 kilómetros de la cabaña, no saldrás montado». Por un instante nadie se movió. Luego el primo asintió despacio, la mandíbula tensa por la rabia. «Has elegido, Naele. No esperes que regrese». «No voy a regresar», contestó ella. «Ahora tengo un hogar». Retrocedieron sin bajar las armas hasta que los hombres estuvieron montados y huyendo al galope en dirección contraria. Cuando el ruido de los cascos se perdió, Luke soltó el aire que había estado conteniendo. El regreso fue silencioso, pero de algún modo más ligero. El Springfield descansaba sobre las piernas de Naele, su mano en la culata como si fuera algo vivo. Al llegar a la cabaña, el sol estaba bajo y bañaba de luz cálida la pared del cañón. Dentro, Luke encendió el fuego mientras ella dejaba el rifle apoyado en la esquina junto a la cama. Entonces ella se volvió hacia él sin titubeos en la voz. «Me quedo no porque te deba algo, sino porque quiero». Luke la miró un buen rato antes de responder. «Entonces haremos de este lugar nuestro hogar». Esa noche, con las contraventanas cerradas y el fuego constante, se sentaron a la mesa compartiendo pan y café. Las amenazas habían desaparecido, la loma estaba en calma, y los lobos eran solo otro sonido lejano en la oscuridad.
Por primera vez desde que se conocieron, no quedaba nada por decidir, solo el trabajo que vendría, el techo que cuidarían y la vida que construirían juntos.